eh, del grupo Grimo, ¿listo? Recuerden que la idea de este grupo es la participación de todos ustedes como estudiantes, ir potenciando todas estas charlas que tenemos durante este semestre. Entonces vamos a empezar con los temas pues, de reanimación básica y avanzada, el tema de las generalidades, que siempre es importante ver acá. No sé si tienen alguna pregunta para empezar, si tienen alguna inquietud, algún mensaje importante, Cris, que le quiera dar a los muchachos antes de empezar la charla o algo. Bueno, chicos, nada, bienvenidos a todos. Esperamos que este semestre sea de mucho agrado para ustedes, que puedan estar activamente participando de todas las charlas. Antes de iniciar, pues simplemente recordarles que al final de la sesión se abre un espacio de discusión y de preguntas. Hay muchas personas que de pronto no les gusta hacerlo de manera pública, entonces Google Meet tiene acá en las opciones las preguntas anónimas. Las pueden hacer en caso de que tengan alguna duda y nosotros las replicamos al final por ustedes para que Santiago pues nos dé como una retroalimentación. Entonces, nada, bienvenidos. Recuerden que vamos a tener charlas cada 15 días y que este semestre estamos enfocados en toda la, la actualización de las guías de reanimación. Listo, Santi, bienvenido. Listo. Muchas gracias. Voy a cerrar la cámara mientras que hago la charla, pues para que no vamos a tener ningún problema con internet por si de pronto se vuelve lento o algo. Cualquier dudita, Cris, me avisas porque yo creo que cuando estoy en la presentación no logro ver si hay alguna pregunta o hay algún inconveniente o si de pronto hay algún problema en la conexión me están avisando por listo. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, primero me presento nuevamente. Yo soy Santiago García, egresado de la San Martín, en este momento residente de segundo año de la cooperativa. Entonces hoy vamos a hablar pues, de las generalidades de la animación básica y avanzada. Lo que vamos a hablar hoy es de eso mismo, esas generalidades. No vamos a abarcar lo que siempre hemos dicho, que la cadena de supervivencia, que cómo ha variado, que cómo varían niños y eso. No, vamos a tener como unos espacios diferentes para cada uno de estos momentos. En este momento vamos a hablar tanto de lo básico, ¿cierto? Lo que más enfatizan las diferentes guías de esta actualización nueva del 2025 sobre la reanimación básica y avanzada y que sería muy importante como para un grupo de estudiantes o egresados de medicina en este momento. Vemos que en la reanimación básica las guías europeas y americanas se han puesto muy de acuerdo en muchos temas, pero van a variar de algunos temas en especial. ¿Listo? Principalmente la guía europea y la americana, lo que más cambió en este 2025 es en el momento de hacer la llamada, cuando estamos hablando de la reanimación básica y de los paros extrahospitalarios, ¿cierto? Lo que más estamos cambiando es de que la guía europea dice que en cualquier caso de que el paciente lo ven inconsciente, inmediatamente activar la llamada y después verificar si el paciente realmente está inconsciente o no responde para continuar la reanimación. Mientras que la guía americana sigue enfatizando que se debe hacer primero ese diagnóstico o esa clave de que el paciente no responde, no respira para hacer la activación del mismo. ¿Listo? Y ahora vemos en los temas importantes de la reanimación básica es eso, el reconocimiento del paro, la activación de respuesta de emergencias, como la activación de esas respuestas de emergencias y el despachador mejora el rol en este momento que vamos a hablar un poco de esto, como desde los despachos, desde los grupos del CEM, desde la activación del 123 o la activación del 911, cómo ese acompañamiento desde el despachador puede mejorar los temas de reanimación. Enfatizan mucho en RCP de alta calidad, no simplemente hacerlo por hacerlo, y también nos habla mucho del entrenamiento a estos legos para mantener una mejora en la reanimación. Y por eso también se ve mucho la respuesta del despachador de hacer ese seguimiento y con las nuevas tecnologías de que se puedan hacer una reanimación de alta calidad. El uso del DEA, indudablemente se tiene ya un apartado importante, tanto en la guía americana como en la guía europea, de el uso y la disponibilidad de este dispositivo pues, en el ámbito extrahospitalario. Hay una charla importante o un capítulo importante sobre la obstrucción de la vía aérea y unas consideraciones especiales, ya sean en pacientes obesos, ya sean en pacientes embarazadas o ya sean en pacientes de difícil tipos de reanimación, que ya vamos a hablar un poco de esto. Con el tema del reconocimiento del paro,
vemos que las de las dos guías son claras en afirmar que el reconocimiento temprano es el primer eslabón crítico para empezar bien una reanimación en un paciente extrahospitalario y más en un ambiente en el que no tenemos la disponibilidad de dispositivos o que no tenemos la disponibilidad de personas profesionales a cargo de esta reanimación. Y es importante que este reconocimiento se haga rápidamente, se enfatice en la reanimación rápida en los mismos, porque se ve lo que dicen las guías o lo que dice la evidencia, que hasta el 70% de los paros extrahospitalarios tienen que ver algo con el corazón, ya sea un infarto, ya sea un trastorno eléctrico o ya sea un compromiso cardíaco en el cual esa reanimación temprana, ya sea con una desfibrilación temprana o una reanimación de alta calidad de forma temprana y bien hecha, va a mejorar sobrevidas en estos pacientes. Entonces nos hablan mucho que el rescatista lego, o sea, que no tiene ningún conocimiento de siempre hay que asumir que el paciente que está inconsciente o que no responde está en paro. Y por lo cual se ve enfatizan que esos pacientes, esos rescatistas legos que no tienen el entrenamiento adecuado, el simple hecho de encontrar una persona que se colapsa es una única indicación de empezar reanimación. Mientras que si se tiene algún conocimiento que no sea legos o que ya se tengan algún curso adicional, debe comprobar que realmente se tenga el pulso. Y ustedes han visto que en estos ámbitos encontrar el pulso en los pacientes es realmente difícil y lo que más nos tratan de recomendar hoy en día es, venga, no perdamos tanto tiempo con sentir o no sentir el pulso. Entonces, lo que nos dicen es 10 segundos, se siente o no se siente, si no se siente, empecemos la reanimación con estos pacientes. Ya si el paciente hace algún gesto pues, de vida o empieza a moverse, pues uno dice, bueno, realmente no está en paro, entonces, ups, ¿cierto? Pero lo que nos dicen pues, en ese momento es, paciente que está inconsciente, que no responde, si tenemos algo de conocimiento, vemos el pulso, tomamos el pulso carotídeo 10 segundos, sentimos, no sentimos y empezamos reanimación o tomamos decisiones sobre esto. Y algo que nos enfatiza mucho en estas guías es que la respiración agónica, que es el jadeo, que lo tomamos como signos de vida, va a confundir mucho a las personas en el ámbito extrahospitalario, porque hasta el 40% o 60% de los pacientes van a presentar ese tipo de jadeo que lo van a confundir como signos de vida y no van a iniciar las compresiones inmediatamente. También está un apartado que nos hablan del tema de las convulsiones, que hasta un 40 o un 30% de los pacientes pueden llegar a presentar convulsiones antes del paro, en los cuales nos dicen que lo que se debe enfatizar es el tipo de convulsión, el tiempo de convulsión y cómo queda la respiración después de la convulsión. Si realmente la persona no respira, no responde, se debe iniciar las compresiones. Y algo que nos están metiendo mucho en las guías del 2025 son en los atletas de alto rendimiento, en los cuales el momento de obtener ese 5, pero el momento de tener esa muerte súbita, van a tener jadeos o van a tener algún tipo de convulsión en los cuales vamos a retrasar el inicio de las compresiones de estos pacientes y siempre se asumir que el paciente está en paro, así presente el jadeo y así presente los movimientos tónico-clónicos en ese tipo de escenarios de pacientes, de los cuales nos instruye que debemos de reconocer ese paro rápidamente y empezar ya todo el sistema de activación de respuesta a emergencias. Entonces, lo que nos hablan acá en el segundo eslabón es esa activación de respuesta de emergencias. Entonces, ¿cuándo vamos a llamar a un equipo, a un equipo de una ambulancia, o en este caso en Colombia, el SEM, o en este caso en Antioquia, que sería el 123 con el sistema de emergencias médicas? La guía europea nos dice es, siempre se debe llamar al servicio de emergencias cuando encontramos un paciente inconsciente. Mientras que la AJA nos va a decir, después de identificar una persona que no respira, que no responde, activamos el sistema de emergencias y luego iniciamos la RCP. Pero algo que nos enfatiza mucho estas guías es el uso de las tecnologías, que hoy en día con el tema de altavoces, con el tema de la conectividad, nos enfatiza que podemos ir haciendo la llamada o tener la videollamada con el sistema de emergencias y que se tenga el asesoramiento por parte de esta línea de emergencias. Entonces acá viene un apartado importante en los cuales nos dicen el tipo de palabras que se deben usar nosotros como reanimadores, nosotros con respondedores a estos paros, en los cuales incentivemos a la persona a realizar, así sean compresiones. Se han visto, se han visto estudios en el cual al decir a la persona no tenés que hacer una respiración boca a boca, simplemente tenés que hacer las compresiones hasta que llegue el equipo de respuesta, no mejora sobrevida si vemos el tema de mortalidad a largo plazo, pero sí mejora que aumenta el porcentaje de personas que
van a tener la iniciativa de hacer una reanimación, pues de hacer unas compresiones. Nos hablan de los diferentes estudios que inicialmente solo el 15% de las personas estaban dispuestas a hacer una reanimación, mientras que el despachador le dice, quiere hacer solo las compresiones, hasta el 70-75% de las personas van a hacer solo las compresiones sin tener que hacer la respiración. Y estudios recientes muestran que ese oxígeno o reserva de oxígeno que se tiene en el paciente después del colapso nos puede dar entre 4 y 5 minutos con unas compresiones de alta calidad en ese paciente extrahospitalario, ¿listo? Y como vimos ahorita que la mayoría de los pacientes van a tener un compromiso cardíaco, es unas compresiones unas compresiones iniciales de forma adecuada y de alta calidad, va a mejorar esa sobrevida en estos pacientes, pues va a mejorar al menos que salga ese ritmo de paro y ya con el otros temas pues de traslado, de reconocimiento del tipo de ritmo y las medidas adicionales que se tienen. Entonces es el rol crítico que se tiene el despachador de hacer unas palabras claves al momento de la llamada, el reconocimiento asistido en el cual se instruye al reanimador al uso del DEA, de cómo usarlo, y cómo dar unas instrucciones de reanimación, ¿cierto? Vimos el año antepasado, un caso muy sonado pues acá en Medellín con la línea del 123 en los cuales se llevó esas instrucciones de reanimación, que fue una reanimación exitosa, en los cuales pues se incentiva, entonces sí se ha visto. Y un tema importante que se habla en estas guías es la localización de los DEAs y que no se tengan bloqueos del mismo. Los diferentes estudios dicen que el robo de los DEAs son aproximadamente entre el 3 y el 4% de los equipos que se tienen, entonces que no es necesario, pues eso nos habla de la literatura americana, entonces no sé qué tan necesario es de tener esos seguros o esos difíciles accesos a los DEAs, ¿cierto? Ya sabemos que acá en Colombia se tienen unas leyes ya establecidas de escenarios con multitud de personas en los cuales se debe tener a la disposición un DEA, ¿cierto? Pero lo que nos dicen acá es que sepamos dónde están ubicados y quiénes son las personas encargadas del uso del mismo, para poner pues, para el uso temprano del DEA y una desfibrilación temprana en esos pacientes. Es lo que nos incentiva mucho, tanto las dos guías en el 2025, es que no esté el DEA, sí, en un lugar visible, pero que nadie lo pueda sacar porque está bajo candado o está bajo seguro o está en un lugar que no está de fácil acceso al personal. Y si, digamos, es un centro comercial o un estadio, que sepan quiénes son las personas que están a cargo del mismo para hacer un uso adecuado. Y también en las instrucciones o en el despachador, cómo usar de forma adecuada el DEA en estos pacientes. Y ya a nivel hospitalario nos hablan que esa activación temprana es importante con el número estándar, ¿cierto? Que tengamos un parlante en el cual tengamos un número único para hacer esa activación del código azul, que se empodere el personal de que se haga un llamado temprano, y no es que yo creo que van a regañar porque activo el código azul, es que no estoy seguro si el paciente sí está en paro o no. Ante la duda, active el equipo de respuesta rápida y ya se toman las decisiones del mismo. Y también nos enfatizan mucho de tener unos scores de riesgo de estos pacientes que van a tener más probabilidades de tener un paro cardíaco a los otros. ¿Listo? Entonces nos sentía mucho a tener escalas de riesgo en estos pacientes hospitalizados, tener un número estándar y tener un equipo de respuesta rápida al llamado de esa parlanteada o al llamado hospitalario de estos códigos azules. Ya con el tema de la reanimación de alta calidad, es un factor fundamental y va a mejorar la supervivencia con resultados neurológicos favorables, y nos siguen hablando lo mismo que nos hablan del 2020, una profundidad que van a ser menor que debe ser comprimir al menos 2 pulgadas, que son más o menos 5 centímetros, y que no se debe exceder los 2.4 pulgadas hasta los 6 centímetros. Y siempre nos hemos dicho, venga, ¿cuánto es 5 centímetros? ¿Cuántos son 6 centímetros? Lo que nos dicen las guías es que el tórax tenga una compresión adecuada, en el cual se pueda tener también ese retorno, ese retroceso del tórax en cada compresión. Si nos incentivan a no, como reanimador, no apoyarnos directamente del pecho, sino que sea de un movimiento sutil en el cual podamos ver esas compresiones y ese retroceso del tórax para que permita hacer ese llenado cardíaco y podamos tener esa perfusión coronaria, que es lo que estamos buscando en la reanimación. La frecuencia entre 100 y 120, lo mismo que se maneja desde el 2020.
Y nos enfatiza mucho en lo que es la fracción de compresión torácica, que es esa proporción del tiempo total de reanimación en las cuales se está realizando unas compresiones efectivas y de alta calidad, que debe ser al menos del 60%, y si son equipos intrahospitalarios con una respuesta adecuada de esa fracción de compresión torácica, debe ser al menos el 80%. Y uno dice, no, es que eso siempre se cumple. Los diferentes estudios lo que han demostrado que reanimaciones intrahospitalarios, incluso extrahospitalarias, muchas veces no va a llegar ni al 40%. Entonces acá nos siguen enfatizando de que debemos de tener esa calidad, de ese RCP de alta calidad, en los cuales no se pare lo menos posible, en los que cuales se van a hacer las revisiones, en las revisiones del paciente, si tiene o no tiene pulso, si salió o no salió, en los cuales se incentiva que no se demore más de 5 a 10 segundos esas revisiones, porque ahí vamos a perder pues esa parte de fracción de compresión torácica, vamos a perder ese porcentaje de calidad en las compresiones del paciente, y vamos a terminar haciendo que no estamos haciendo unas compresiones adecuadas y realmente no estamos reanimando de una forma adecuada a este paciente. ¿Listo? Pero este tema sí lo vamos a ahondar más cuando estemos hablando pues de reanimación avanzada, y más en los diferentes temas que vamos a hablar con las diferentes charlas que tenemos del mismo. ¿Listo? Y por lo mismo, y ahora vamos a hablar con el tema de la desfibrilación, en el tema de la reanimación avanzada. También unas nuevas recomendaciones que nos dan es de no parar en el momento de la desfibrilación, no parar hasta que el desfibrilador se encuentre ya cargado por completo. Entonces seguimos haciendo una compresión, unas presiones torácicas hasta que el desfibrilador avise que ya esté completo, porque mucho lo que hacíamos era poníamos a cargar, esperábamos que el desfibrilador llegaba a los joules que lo estamos programando, y ahí estamos perdiendo segundos valiosos durante esas compresiones. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante en la reanimación avanzada, y más que todo en el tema intrahospitalario. Y la parte de las pausas peridescargas, en las cuales ya nos dicen que no es necesario parar en la reanimación hasta que el DEA avise que tiene o no tiene, se hace o no se hace la descarga. Y lo otro que nos hablan mucho las guías es si se mueve o no se mueve el paciente a una superficie dura o una superficie en la cual podamos mejorar la calidad del mismo. Entonces, lo que nos dicen tanto la guía europea como la guía americana es, venga, primero asegure la cena. Si es un paciente que está en riesgo, está en mitad de carretera, pues mueva al paciente y después empiece la reanimación. Pero si estamos en una cama, a nivel intrahospitalario, estamos en una cama y no tenemos la posibilidad de poner eh, la, 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 como es el plastiquito duro en la espalda, lo que nos dice es que debemos de hacer unas compresiones más profundas de lo normal que se hace normalmente, pues no, perdón, lo que es que se hace normalmente en estos pacientes. Y también la guía americana ya nos habla de cuál es el nivel adecuado, en el nivel adecuado, de la altura adecuada que se debe hacer la reanimación, para que ese reanimador no se fatigue tan rápidamente y haga unas compresiones de forma adecuada en estos pacientes, en los cuales el torso del paciente debe estar aproximadamente al nivel de las rodillas del rescatista, eso para optimizar la fuerza de la compresión y evitar el desgaste de esa reanimación. ¿Listo? También nos hablan que el uso del mal llamado bambú, de la bolsa máscara reservorio, debe ser una insuflación aproximadamente 500 y 600 cc, pues lo que nos dicen las guías es, venga, que tengamos una elevación visible del tórax al momento de hacer la insuflación. También nos habla que el momento de hacer esa insuflación ya no nos recomiendan solamente el CIE, sino que sea, si se puede, que tengamos dos reanimadores para el momento de hacer de hacer la ventilación, en la cual una persona haga el sello adecuado y la otra persona esté haciendo aplicando el volumen en este paciente, ¿cierto? Y cuando tenemos un paciente con la vía aérea asegurada, o sea, que el paciente está intubado, tengamos una ventilación cada 6 segundos. Si no hemos hecho la intubación, se nos sigue recomendando las 32 compresiones en el adulto, las 15 en el pediátrico o en el niño, y ya las 32 cuando es un solo reanimador en el entorno extrahospitalario de un niño, pues del mismo. Y si nos enfatiza mucho evitar la hiperventilación en estos pacientes para evitar daños a largo plazo.
Algo que nos enfatiza mucho en la reanimación intrahospitalaria es la dinámica del equipo y la fatiga. Ya se demostró que hasta los 2 minutos cada reanimador, así no se sienta cansado, sí disminuye la calidad de las compresiones del mismo. Entonces, lo que nos enfatiza mucho las guías nuevas, tanto AJA como europea, es rotar los reanimadores en cada ciclo de reanimación, o sea, cada 2 minutos o cada 5 ciclos de 32, ¿cierto? Que sería más o menos entre los 90 y los 120 segundos para tener esa calidad en la reanimación y podamos asegurar mejor la reanimación del mismo, que eso es algo que no se tenía de la 2020. Ya con el tema del DEA, el desfibrilador se ha demostrado que es de las mejores herramientas, tanto de uso universal, y en los cuales una aplicación inmediata puede mejorar la sobrevida de estos pacientes. La desfibrilación temprana es el único tratamiento definitivo para ritmos como la fibrilación ventricular. La AJA nos sigue demostrando, nos sigue diciendo que el sistema de emergencias primero se activa el sistema de emergencias y luego se inicia la reanimación y se asegurar que llegue un DEA de forma temprana. Siempre avisar pues, en la escena si se tiene algún DEA o si alguien lo tiene a la mano, o cuando se haga el llamado al 123, avisar que sea una ambulancia medicalizada con disponibilidad de un DEA. En este caso es un paciente pues en un posible paro, para que llegue la ambulancia adecuada a ese sitio de esa respuesta. También tenemos, ambas vías coinciden pues que no hay un beneficio en realizar un periodo prolongado de RCP, o sea que lo que nos decía 2020 es que terminemos de hacer, o sea, si tenemos un DEA a la mano, un desfibrilador a la mano, no nos dice que hagamos un ciclo completo, sino que inmediatamente llega el DEA o inmediatamente tenemos el desfibrilador, paremos la reanimación, revisemos o busquemos qué tipo de ritmo tiene el paciente y ahí sí de acuerdo a este algoritmo vamos tomando las decisiones del mismo. O sea, que ya no esperemos hacer el ciclo y miramos y verificamos con el DEA o verificamos con el desfibrilador. No, ya nos dice es que si inmediatamente llega el equipo, paramos, miramos, revisamos ritmo y ya con eso tomamos decisiones del mismo. De lo que estamos hablando ahorita, lo que nos tiene mucho es eliminar esas barreras de acceso y gabinetes de señalización, que los gabinetes sean abiertos, que tengan una señalización universal y que se tengan unas instrucciones fáciles unas instrucciones fáciles para todas las personas no legos en el momento de la reanimación. El posicionamiento del parche y las técnicas se dice que debe ser inicialmente anterolateral, en caso de que se tenga una fibrilación ventricular refractaria o unas desfibrilaciones refractarias que son más de 3 descargas, sea antes de poner un segundo desfibrilador o de cambiar el equipo, es cambiar la posición de los parches. Y lo que se recomienda, independientemente que sean niños, pues jóvenes, no tanto pediátricos, sino edades mayores de 8 a 10 años, sean de tener parches que sean de adultos, o sea, parches de 8 centímetros como mínimos, para reducir la impedancia tanto en los adultos como en los jóvenes. ¿Listo? Y la recomendación que se tiene del desfibrilador de las posiciones, voy a compartir aquí este puntero, es tanto anterolateral siempre inicialmente y no poner anteroposterior en escenas extrahospitalarias, mientras que intrahospitalaria se ha demostrado que tanto el parche anteroposterior puede mejorar la sobrevida. Pero lo que nos dice la recomendación es 2025 es que todavía no hay una evidencia muy sólida entre el uso del anteroposterior, el anterolateral o el anteroposterior del mismo. Y ahorita lo que hablamos en la reanimación avanzada es con las nuevas recomendaciones que se puedan tener de la desfibrilación secuencial o doble secuencial del mismo, que eso es algo que está todavía debatido y en los que vamos a hablar ahorita un poco más del mismo. Ya con el tema de la obstrucción de la vía aérea, vamos a hablar de la simplificación hablan de una simplificación de maniobras en los cuales en el momento del entrenamiento sigamos hablando de un mismo idioma, porque antes diferenciamos en los niños, en los lactantes los niños y unas diferencias con los adultos. Ya lo que nos dicen con las nuevas guías es si la persona tose, incentivemos a esa persona a seguir tosiendo, ¿listo? Porque si una persona tose, en teoría está pues por roleando, no va a tener una obstrucción grave. Mientras que si tiene una obstrucción grave en la cual se identifica ya por el signo
que el paciente es una tos débil, ausente, que es tiene incapacidad para hablar, tiene una cianosis o tiene cambios de colores del paciente, o eventualmente hay una alteración de la conciencia, debemos de hacer la técnica del método 5-5, en los cuales son 5 golpes en la espalda, seguido de 5 compresiones abdominales, que es la maniobra de Heimlich. ¿Y eso por qué por qué nos dicen acá? Los diferentes estudios actuales que hablan sobre esas compresiones torácicas, esas compresiones en la espalda, hablan que tiene menos daños que hacer solo las compresiones de Heimlich en estos pacientes, y tiene menos daños a nivel de tórax o menos daño pues del mismo. Entonces, y para que se tenga esa secuencia con la reanimación del pediátrico y el adulto. ¿Listo? Y se debe repetir la técnica 5-5, o sea, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, o hasta que el paciente expulse el objeto, o ya la persona queda inconsciente y se hace pues el manejo del paciente inconsciente, en la cual ya se hace la reanimación de soporte vital básico o avanzado, depende del lugar que se tiene. ¿Listo? Si nos dicen pues que prohibido ser barridos a ciegas durante ese OVACE, y siempre se debe hacer una apertura bucal y retirar cualquier objeto visible, y hacer una extracción del mismo y hacer las compresiones. Si nos dicen que las posiciones de barridos, primero porque podemos hacer más daño, podemos impactar ese objeto o profundizarlo mucho más, y ya después va a ser más difícil al momento de la reanimación del mismo. Ya con el tema de las consideraciones especiales en el paciente obeso, se sigue teniendo la misma técnica estándar. Lo que nos dicen es que tengamos mayor fuerza o aumentemos la fuerza de la compresión en estos pacientes y tengamos la misma secuencia, la misma profundidad, la misma frecuencia, la misma técnica pues del mismo. Y sí se recomienda que estos pacientes se estén en una superficie dura siempre y cuando no impacte en el tiempo de traslado y no impacte en los tiempos de calidad de reanimación. Creo que estamos hablando ahorita de la fracción torácica de las compresiones en estos pacientes. Y hay un eslabón pues importante que nos hablan de la reanimación extrahospitalaria con el tema de la sobredosis por opioides, que nos dicen que el uso de la naloxona no es la primera estándar que se maneja todo el paciente inconsciente que se tenga sospecha de intoxicación. Es una adición a la reanimación, más no es obligatorio el mismo, ¿cierto? Y lo que nos dicen es que mejoremos las leyes pues, a nivel de Estados Unidos, porque hay mucha culpabilidad por el uso de estas naloxonas, pero lo que nos dicen es que no se deben retrasar las maniobras de reanimación por administrar esta naloxona o administrarla de una forma empírica, esperando que esta naloxona vaya a resolver la causa. No es hacer la reanimación del paciente normal, y si se tiene la sospecha que la causa es una sobredosis de opioides, administrar la naloxona sin interrumpir ni retrasar las maniobras de reanimación de estos tipos de pacientes. Y tampoco retrasar el uso del desfibrilador en estos pacientes. Algo que nos hablan pues del tema a nivel más que todo intrahospitalario es la conciencia inducida por la reanimación, en el cual en el momento de hacer esa reanimación de alta calidad, el paciente recupera los signos de conciencia, puede ser movimiento, aperturas oculares, pero no ha tenido esa recuperación de la circulación espontánea. Es lo que nos dicen a nivel intrahospitalario, que es un tema pues emergente y que está debatiendo últimamente, y lo hablan más las guías europeas, es el uso de algún sedante o analgésicos en dosis muy pequeñas para que el paciente no vaya a tener un recuerdo traumático de este momento. Entonces lo que nos dicen es, no se va a usar solamente bloqueantes neuromusculares de forma aislada, sino que se va a hacer una pseudoanalgesia con dosis mínimas para que el paciente no vaya a tener un efecto recordatorio y no vaya a tener un estrés postraumático si sobrevive pues a esta reanimación. ¿Listo? Entonces, si es un tema pues emergente, que todavía no lo pone como una consideración obligatoria, sino que es algo que se ha ido descubriendo o debatiendo en los últimos años. Y lo que sí nos enfatiza mucho en las últimas guías es ese bienestar psicológico del rescatista, que muchos, pues nosotros que somos áreas de la salud, vemos esto todos los días, pero para una persona lego o de la calle, ver una reanimación es algo impactante, en los cuales se debe hacer ese bienestar psicológico, en el cual se debe hacer ese apoyo post-evento y que ofrezcan pues ese rescate psicológico a los pacientes y decir si se hizo bien o se hizo mal del mismo. Y esto ya con el tema de la reanimación avanzada, si hay unas diferencias significativas tanto con las guías americanas como en las europeas, más que todo en el flujograma del mismo. Mientras que las guías americanas es un flujograma circular,
¿cierto? En los cuales se verifica el ritmo, en los cuales hacemos una reanimación continua, en los cuales vamos a monitorizar o hacer una una reanimación de alta calidad y se continúa con la reanimación y siempre pensando ya sea en la calidad de la reanimación, en la desfibrilación temprana, el uso de medicamentos durante la reanimación y asegurar la vía aérea. Mientras que la guía europea nos habla más es de iniciar la reanimación y de determinar el tipo de paro que tiene el paciente, si es un desfibrilable o si no es desfibrilable, y de eso ya el uso de medicamentos o no, o desfibrilación temprana, o el uso pues de otras ayudas del mismo, ¿cierto? Entonces como las diferencias que se tienen cada uno de estos, pero son mínimas, pues a la final y al cabo terminamos haciendo lo mismo. Ya con la reanimación avanzada es lo que nos hablan ahora las guías 2025, que también hablaba mucho el 2020, es la prevención del paro. A nivel intrahospitalario, lo que más nos va a ayudar que el paciente no entre en paro es evitarlo, ¿cierto? Yo creo que muchos de los que han rotado en el servicio de urgencias o muchos que han rotado en hospitalizaciones o pacientes en unidad de alta dependencia, el paciente crítico avisa antes de llegar a paro. No, yo no he visto pues como un paciente que de la nada entró en paro y ya, ¿cierto? Siempre va a tener unos avisos del mismo, pacientes que están hipotensos, pacientes que tienen alteraciones del estado neurológico, pacientes que están en alteraciones hemodinámicas o periféricas del mismo, ¿cierto? Entonces lo que nos habla mucho de esto es tengamos esa prevención de los pacientes para evitar que vaya a llegar al paro, ¿cierto? Hay intervenciones claves, vamos a hablar de unas situaciones especiales y unos sistemas y unas éticas de cuándo continuar o no continuar con estas reanimaciones que nos hablan las guías de 2025. En la prevención del paro cardíaco es un componente fundamental, ¿cierto? En el ámbito hospitalario nos hablan de la cadena de prevención, en los cuales debemos de tener eh, unas escalas de alerta temprana, ¿cierto? En este caso nos recomiendan mucho aplicar en nuestros pacientes de alto riesgo el NEWS para identificar el paciente de alto riesgo y tengamos una activación, y tengamos una prevención del mismo. Nos hablan mucho del equipo de respuesta rápida, en el cual se ven instalar o se ven de tener protocolarizados en cada una de las instituciones para saber quiénes son los que responden y en qué momento se debe responder. Que ese equipo de respuesta rápida, los estudios han demostrado que pueden mejorar la sobrevida hasta un 30% de los pacientes que puedan llegar a presentar esos paros intrahospitalarios. Se habla mucho del empoderamiento del personal, en los cuales lo que le dije ahorita, que el personal de enfermería o el personal de jefe del servicio esté haciendo esas escalas periódicamente, o si es como, es que no me gusta el paciente, es que lo veo como maluco, ¿cierto? O sea, que tengamos ese empoderamiento del personal para avisar de forma temprana que el paciente va a entrar en paro. ¿Listo? Hay que hacer una comunicación estructurada, unas herramientas de SBAR en las cuales hablemos de la situación, los antecedentes, la evaluación y las recomendaciones para que la información se pase de una forma clara en el momento de la reanimación. Yo creo que aquí más de uno de los que hayan visto una reanimación, uno cuando llega al sitio, primero no tiene idea qué tiene el paciente, ni quién es el paciente, ni cuáles son las condiciones del paciente. Entonces debemos de empoderar a esa persona o a ese jefe o a ese auxiliar que está a cargo del paciente que dé la información estrictamente necesaria y de la forma más rápida para poder tomar acciones tempranas sobre este paciente, ¿cierto? Que nos digan acá que puede ser una causa de una hipercalemia, entonces que sepamos cómo hacer una intervención temprana sobre esto, ¿cierto? Para que tengamos esa mejor comunicación del mismo. Las intervenciones claves, lo que nos hablan las guías 2025, tanto la europea como de la desfibrilación, cómo va a ser el manejo de la vía aérea y la ventilación y cuáles van a ser los medicamentos y en qué momento vamos a usar los medicamentos. En la desfibrilación ya nos hablan mucho, tanto la guía de americana como la europea, es la preferencia de los desfibriladores bifásicos. Ya incluso pues desde el 2020, incluso desde el 2015, pues nos hablan mucho desde la preferencia del bifásico sobre el monofásico. Ya a nivel de Colombia son muy pocos, pues yo creo que la mayoría de los desfibriladores son bifásicos, son muy pocos los monofásicos que se tengan en las diferentes instituciones, pero sí nos hablan la baja que debemos de empezar entre 120 y 200 joules o la dosis máxima que nos reconozca el equipo, mientras que la guía europea sí es más específico y nos indica empezar al menos 115, 150 joules en las ondas bifásicas y entre 130 y 150 joules en las ondas bifásicas pulsadas, que son los nuevos equipos que se tienen. Pero todos dos nos hablan que es usar el valor máximo que se tenga del equipo del bifásico que se tenga en la institución, o el monofásico empezar también con el valor más alto que se tenga del mismo.
Algo pues que nos hablan ahora es que siempre nos han dicho, venga, el debate pues de la fibrilación ventricular refractaria, cuando llevamos más de tres desfibrilaciones con el paciente en paro, de hacer la doble descarga secuencial, sí o no. Entonces, tanto la americana como la europea nos sigue enfatizando, venga, el choque único, inmediatamente se tenga un ritmo desfibrilable. Si tenemos más de tres descargas, lo que nos dicen todas dos es, venga, entonces cambiemos los vectores, que ya no sean anterolaterales, sino anteroposteriores, y la guía americana lo que nos dice es que no ha sido establecida su efectividad, pero incentiva a hacer más investigaciones sobre esa descarga secuencial del mismo, ¿cierto? Que serían dos parches, que serían dos desfibriladores, en los cuales se pone uno anterolateral y el otro anteroposterior, y se hace la desfibrilación lo más, lo más secuencial posible, o sea, que se haga al mismo momento para que tengamos una mejor eh, manejo del mismo. Pero lo que nos hablan tanto de la descarga es primero que veamos que si estemos haciendo una descarga adecuada, que estemos usando el gel del desfibrilador de forma adecuada para mejorar esa transmisión de la energía durante la descarga, que estemos haciendo ese trazo entre, una pala y la otra de una forma que se esté abarcando todo el corazón para tener una mejor conectividad en la descarga, ¿cierto? Más que tener una doble secuencia, es que estemos haciendo una descarga de una forma adecuada, ¿listo? Y algo importante que nos habla la guía 2025 es lo que les dije ahora, no esperar que el desfibrilador cargue del todo y de parar las compresiones, sino seguir haciendo las compresiones y cuando el desfibrilador esté ya con los joules cargados, ahí sí hacer la pausa y hacer la desfibrilación. Y eso lo hemos visto mucho pues como en los servicios de urgencias o en los servicios que se hagan la reanimación. Y muchas veces uno para entre 10, 15 segundos mientras que el desfibrilador llega a los joules marcados. Entonces lo tenemos en 200 joules y eso es y uno ahí parado esperando que se cargue y todo el mundo para la reanimación. Entonces algo que nos habla 2025, tanto la guía europea como la guía americana es continuemos las compresiones hasta que se tenga la carga completa del desfibrilador y ahí sí paramos, pausa de seguridad, que nadie esté tocando al paciente y hacemos las descargas. También tiene las otras recomendaciones que se tienen desde el 2015, que es el oxígeno que esté al menos a 1 metro del paciente o de la desfibrilación para evitar esas llamaradas que se puedan presentar por el oxígeno, ¿cierto? O lo que nos siguen recomendando desde el 2015, que es apaguemos el oxígeno mientras que se hace la descarga y nuevamente se abre el flujómetro del mismo, ¿cierto? Y ahora con el tema de la vía aérea y la ventilación, entonces tenemos un enfoque escalonado menos la prioridad de las compresiones. La guía europea debe promover un enfoque escalonado en el cual vamos comenzando con técnicas bases como ventilación con bolsa máscara reservorio y podemos progresar hasta técnicas avanzadas como la intubación o el uso de máscaras laringeas. Mientras que la AJA subraya que el reanimador debe posponer la incepción de la vía aérea avanzada siempre y cuando no sea un experto en vía aérea. La AJA sí enfatiza que una persona que se haga una intubación es una persona que tenga un éxito al menos del 95% al primer intento y lo haga en menos de 5 segundos. Entonces la AJA sí dice, si usted puede asegurar que puede intubar el paciente en menos de 5 segundos, que su éxito es del 95% al primer intento, intúbelo inmediatamente. Mientras tanto, mantengámoslo con máscara laringea, mantengámoslo con bolsa máscara reservorio para evitar esa pérdida de tiempo en la intubación, o lo otro que nos dice es si es capaz de hacer una intubación adecuada con las compresiones, pues con las compresiones continuas del paciente. Y los que hemos estado en esos ámbitos de paciente reanimarlo, realmente es mucho más difícil pues, intubar un paciente en movimiento o intubar un paciente de una forma rápida, y más porque muchas veces no vamos a saber qué tipo de vía aérea va a tener este paciente el mismo, ¿cierto? Entonces la AJA sí nos dice eso, y si usted puede asegurar eso y lo hace en primer intento en menos de 5 segundos, bien pueda hágalo. Mientras tanto, hágalo con otras medidas, ¿listo? Siguen manejando las relaciones de 30 a 2 cuando no se tenga asegurada la vía aérea. Cuando ya tenemos la vía aérea asegurada, una vía aérea avanzada, pues nos hablan que hacer una ventilación cada 6 segundos y evitar la hiperventilación de estos pacientes. Lo que nos enfatizan mucho en la vía aérea y en la ventilación es
no hacer una compresión completa de la bolsa máscara reservorio, sino en el cual veamos esa expansión completa del tórax para evitar esos volutraumas, esos barotraumas o esas lesiones asociadas a la reanimación que a largo plazo va a aumentar el riesgo de estos pacientes. Y con lo que estamos hablando en la reanimación avanzada a nivel intrahospitalario, lo que nos enfatiza mucho las guías es el uso de técnica de 2 manos con el reanimador de la bolsa máscara reservorio, en las cuales uno hace el sello y el otro va haciendo la ventilación para mejorar ese sello, mejorar esa ventilación y que sean unas ventilaciones de calidad con un volumen efectivo y una frecuencia efectiva, que no es dar ambú a loco, sino darle un ambú o dar una bolsa máscara reservorio de calidad en el paciente, ¿listo? Y evitar pues que tengamos mayor insuflación gástrica y tengamos menos riesgo de broncoaspiración en estos pacientes durante la reanimación, ¿listo? Ya con el tema de los dispositivos avanzados en la vía aérea, la guía europea nos enfatiza mucho, venga, si no tenemos la posibilidad de intubar al paciente de una forma adecuada, usemos unos dispositivos supraglóticos, y la guía europea sí nos habla que prefieren el iGel sobre el laringeo, sobre el tubo laringeo de primera o segunda generación, y nos habla mejor del iGel, en los cuales disminuye el riesgo de trauma, disminuye el riesgo de daños supraglóticos o de edema o de daño del mismo, ¿cierto? Lo que estamos hablando pues ahorita de la intubación orotraqueal, en los cuales la tasa de éxito sea del 95% y se haga en menos de 5 segundos. Y algo que nos hablan pues de la guía 2025 es que todos los pacientes deberían de tener una capnografía para verificar o asegurar que el paciente está intubado, en los cuales nos dicen que durante 7 insuflaciones, se hagan 7 insuflaciones y se vea la capnografía, en los cuales tengamos una onda continua, tengamos una saturación de CO2 sostenida, ¿cierto? Para definir que realmente el paciente esté intubado o no esté intubado del mismo. Entonces, algo que cambió en esta 2025 es el uso de capnografía. El problema es que en Colombia, pues obviamente por temas de recursos, no todas las instituciones tienen la disposición de un capnógrafo en el servicio de urgencias, pero sí nos recomienda que idealmente todos los pacientes deberían de tener este dispositivo para poder confirmar que el paciente esté intubado y asegurar que el paciente sí esté con la vía aérea asegurada del mismo. Y lo que hemos visto pues en los servicios de urgencia en la reanimación es que a veces como en momentos de compresiones uno no puede asegurar pues que sí se hizo la intubación o no, ¿cierto? Ya con el tema de los medicamentos se prioriza la administración de la adrenalina y los antiarrítmicos como los únicos medicamentos que se usan en la reanimación. En el tema del acceso vascular, este 2025 retorna nuevamente la prioridad del acceso intravenoso más que el acceso intraóseo o más que otros tipos de acceso. Si nos dicen que en lo ideal, en lo preferible, tener cualquier tipo de acceso intravenoso en estos pacientes para administrar de una forma adecuada los diferentes medicamentos, ya sean adrenalina o antiarrítmicos, que vamos a hablar un poco de esto, ¿cierto? Ya como segunda opción, y si realmente es imposible o después de tres intentos o al menos 5 o al menos 2 minutos de reanimación no se ha logrado ese acceso venoso, si nos hablan pues de pasar a un acceso intraóseo. Pero lo que no han visto en la literatura es, aparte de los costos, es el tema de eventos adversos con la vía intraósea en estos pacientes, y que no ha demostrado cambios de mortalidad o sobrevidas en el uso de la vía venosa a la intraósea. Con el tema de la adrenalina, lo que nos sigue recomendando es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, sí, y el ritmo no desfibrilable, el uso lo antes posible, ¿cierto? De forma temprana, el uso de la adrenalina, pero en los ritmos desfibrilables sí nos dicen es retrasar la administración de la adrenalina. Y eso es algo muy simple por el tema de la fisiopatología del paro. Si vemos que si tenemos un paciente con un ritmo desfibrilable, muy probablemente su
su causa del paro va a ser una causa eléctrica en la cual lo que debemos impactar es en ese desorden eléctrico que tiene el paciente, más que un problema de catecolaminas o más que un problema de receptores de catecolaminas. Entonces, lo que nos dicen los diferentes estudios es que si administramos adrenalina de forma temprana en un paciente con ritmo desfibrilable, vamos a captar, vamos a copar más rápido esos receptores de noradrenalina, vamos a aumentar esas catecolaminas endógenas o exógenas, vamos a saturar esos cardiomiocitos y vamos a disminuir, entonces vamos a llevar más daño del paciente. Entonces esta guía 2025 sí enfatiza que en ritmos desfibrilables lo ideal es desfibrilar de forma temprana, pero si vamos a usar la adrenalina, que sea algo más diferido. O sea, lo que nos dicen es usarlo entre la tercera y la cuarta, entre la tercera, sí, tercera descarga después del paciente, no de forma temprana, y eso da pie a esa fisiopatología que se tiene del paro con el paciente, o sea, va a pie a lo que... Con el tema de los antiarrítmicos, nos siguen viendo como primera línea la amiodarona, 300 miligramos durante durante el tercer choque, ¿cierto? Y una segunda de dosis de 150 miligramos tras el quinto choque. Y nos hablan ya del tema de la lidocaína, la guía americana nos habla entre 1 y 1.5 miligramos, mientras que la guía europea nos habla que dar hasta 100 miligramos inmediatamente pues no tengamos la disponibilidad de la amiodarona o es una contraindicación para el mismo. Y sí nos hablan mucho en la guía 2025 la restricción o el uso restringido de otros medicamentos, como son el bicarbonato de sodio, como son el uso del gluconato de calcio, como es el uso del magnesio y como es el uso tanto de los esteroides como la vasopresina. Ya nos dicen que los diferentes estudios es que no se tiene, antes aumenta mortalidad el uso de estos medicamentos siempre y cuando sea una causa diferente, que eso lo vamos a hablar en el tema de reanimación en paciente intoxicado, que sí tenemos pues las causas, sí tenemos el uso de estos medicamentos asociados al mismo. O sea, muchos de estos medicamentos no se van a usar propiamente por el paro, sino como causa ya sea de una causa secundaria del paro o una causa adicional por intoxicación o por hipercalemia o otras medidas del mismo, pero como causa o como receta de cocina de la reanimación, ya vamos sacando estos medicamentos de nuestra lista y solo nos quedamos con adrenalina y amiodarona. ¿Listo? Y ahora estos medicamentos ya son de uso restringido y ya son de otras indicaciones adicionales al mismo. Ya con el tema de los líquidos, sí nos hablan que los líquidos deberían ser usados solamente cuando la causa se tenga la sospecha que sea hipovolemia. Ya eso de que dar una dosis de 500 cc y miramos cómo responde el paciente como para ir tratando las H's o las T's, nos dicen simplemente cuando se tenga una causa de hipovolemia, démoslo, porque no vamos a aumentar el riesgo de sobrecarga de este paciente, o hacer el riesgo de edema pulmonar o de otros daños colaterales, y si nos dicen que lo que nos han hablado, tanto solución salina como Harman, no importa lo que se maneje, siempre y cuando sean líquidos isotónicos o balanceados en estos pacientes. Y ya con los sistemas y éticas, lo que nos hablan de ahora, en estas guías de 2025, es las voluntades anticipadas. Nos hablan mucho de cuando... nos hablan mucho de los sistemas de cuidados, esa fórmula para la supervivencia. La guía americana nos hablan de cinco momentos, que son pues la ciencia sólida, la educación efectiva y continua del personal de salud, los sistemas de cuidado que funcionen bien y en los cuales se tengan esas escalas, que no se tengan por protocolo, sino que realmente se usen de una forma adecuada. Mientras que la guía europea sí nos hablan de una adecuación del personal, una monitorización, un reconocimiento mediante sistemas de alerta temprana como el NIUS, llamada de ayuda y una respuesta de los equipos especializados, ¿cierto? Nos enfatizan mucho el empoderamiento del personal y nos hablan mucho de auditoría o benchmarking, en los cuales se insta a todos los grupos hospitalarios y sistemas de emergencia médica que se tengan esos registros nacionales para poder tomar decisiones de acuerdo al ámbito que se tenga en cada uno del mismo. Y lo otro, en la parte de la ética, lo que nos hablan es de tener unas reglas validadas, también nos dicen es la sobrevida del paciente. O sea, si tenemos un paciente en paro, pero realmente es un paciente pues dependiente, un paciente con clase funcional deteriorada, un partel disminuido, o un paciente que ya lleva un tiempo prolongado de reanimación, es si tenemos o no la pertinencia de hacer esa reanimación. Si es un paciente pues que llegó con un disparo en la cabeza con
contenido encefálico, de masa encefálica evidente, es que está con un ritmo desfibrilable, vamos a hacer la reanimación. Entonces lo que nos hablan mucho en la guía 2025 es de tomar esas decisiones, ¿cierto? De mirar si el paciente tiene voluntades anticipadas o si el paciente realmente quería ser reanimado o no, ¿cierto? También lo que nos hablan de pacientes, como tenemos una población cada vez más anciana, si realmente se tiene o no se tiene esa voluntad de hacer la reanimación o si realmente vale la pena hacer esa reanimación y que no sea una futilidad el momento de hacer lo mismo. Entonces sí nos hablan mucho. Obviamente nos siguen hablando el 2025 el tema de la capnografía, pero no como una forma aislada, sino que nos ayudan a ese complemento de una reanimación mayor de 15-20 minutos, una capnografía menor de 10 milímetros de mercurio. eh, Podemos ir tomando esas decisiones, pero no nos dicen que es la única herramienta, sino que tenemos otras herramientas adicionales, como el tipo de ritmo, el tipo de reanimación que tengamos, ¿cierto? Otros que se van teniendo en el momento de la reanimación para tomar las decisiones, decisiones al momento de cesar o parar esa reanimación. Y ya, eso es como lo que trae de las generalidades de tanto de la reanimación básica avanzada. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para resolver del tema. Santi, primero que todo, muchas gracias. Y sí dejaron una pregunta en los comentarios que dice, de pronto la guía enfatiza en cuanto a cuáles medicamentos se usan durante la intubación, por ejemplo, de sedación o relajación muscular. Sí, por ejemplo, lo que nos hablan ahí en el tema de la reanimación consciente, nos hablan que puede ser o solamente el opioide, o sea, fentanil, o sea, midazolam para hacer la sedación, pero dosis bajas. Y si vamos a usar relajantes musculares, si nos enfatizan pues mucho también el tipo de paro que tenemos. Es un paciente que tenemos una sospecha de hipercalemia, pues no vamos a dar un despolarizante, ¿cierto? Damos un no despolarizante. Pero si nos enfatiza es el uso de los opioides, principalmente los opioides más que las benzodiazepinas, como el uso de la pseudoanalgesia en estos pacientes, a dosis mínimas, o sea, dosis de 25-30 microgramos de fentanil, como para hacer esa sedación, esa analgesia, si vamos a hacer la sedación, pues midazolam a dosis muy bajas de 1 miligramo, 1.5 miligramos, también debe depender pues del peso del paciente. Pero si nos hablan de dosis mínimas para no impactar tanto la hemodinamia en el momento de la reanimación, pero sí para evitar esa reanimación consciente y que el paciente esté ahí pues reanimándolo y él sufriendo, pues, porque eso es muy traumático, ¿cierto? Entonces sí son dosis muy mínimas, pero dosis en las cuales podamos llegar esos niveles de sedación y al que se tenga pues esa amnesia, al menos del evento. Listo, acá hay otra pregunta que dice que si en pacientes intoxicados por opioides puede ser perjudicial el uso de opioides para la sedación. Pues ese tema sí no voy a enfatizar mucho porque tenemos un tema solo para eso. Pero para hablarlo, pues obviamente el tema, pues es muy poco probable que vos un paciente con una intoxicación con opioides te va a hacer una reanimación consciente, ¿cierto? Va a actuar muy diferente, pues el mismo. Pero tiene lógica, o sea, si vos tienes un paciente con intoxicación con opioides, no le vas a poner más opioides. Pero ese tema sí lo vamos a reservar cuando tengamos la charla de intoxicaciones porque es un tema completamente aparte. O sea, eso de decirte si sí o no, eso va a depender mucho es del tipo de paro y eso. Y yo soy partidario de los que no, pues yo soy partidario del uso de naloxona muy restringido, pues porque pues la naloxona tampoco es que sea la panacea del mundo, pues cuando veamos del mismo. Entonces hay unas indicaciones muy claras por el uso de naloxona en estos pacientes, ¿cierto? Obviamente cuando está en paro, pero nosotros tenemos una población muy diferente a la de Estados Unidos, en los cuales todos los días están viendo pacientes intoxicados por opioides, a nosotros que es un tema muy diferente pues un contexto muy diferente el contexto de nosotros latinoamericano al contexto americano, que es cuando están saliendo la mayoría de estas guías. Entonces, muy diferente el contexto. Pero sí lo dejamos reservado pues para el tema de hablemos de paro e intoxicaciones. A ese tema sí respondemos mejor eso. Listo. Bueno, hemos llegado al final de la sesión. Primero agradecerle al doctor Santiago por la charla, pues por la presentación y la participación activa de todos ustedes y también esperamos que toda esta información que les hemos compartido sea útil para la práctica clínica y académica de todos ustedes. Y les recordamos que la próxima charla la realizaremos el próximo 24 de febrero
y recuerden llenar la asistencia. Muchas gracias. Eso, hasta luego. Gracias.